Dios les bendiga. Aquí su hermana Margarita. eh, con algo que el Señor me ha estado inquietando en mi corazón y que he estado pensando mucho últimamente. Eh, Nosotros hemos escuchado anteriormente esta frase, ¿verdad? Que la iglesia es un hospital. Y yo entiendo que sí, la iglesia es un hospital. Pero hay que verificar y pensar más profundamente en lo que conlleva esta frase. En muchas de las ocasiones las hemos escuchado cuando suceden diferentes situaciones. Una persona está molesta con alguien de la iglesia o gente de afuera de la iglesia, no necesariamente de adentro. Y va donde una persona, ¿verdad? Y esa persona, ¿verdad? Le dice, que mira, que esta persona es así, que has asado, que aquello, que lo otro, que cómo puede ser que ser cristiano hagan estas cosas. Y la respuesta es, mira hermano, la iglesia es un hospital, recuérdelo. Aquí van a haber gente con diferentes actitudes y esto y lo otro. Y con eso, pues, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, callan a la persona en cierto aspecto, porque en cierta forma es cierto. O si no dicen, tú sabes que somos humanos, que cometemos errores y esto y lo otro, claro está. Todos los seres humanos cometemos errores. Así mismo es. Pero yo quiero darte este pensamiento y atiende a esto y escúchalo hasta el final. Hay personas, ¿verdad?, que en las iglesias, mejor dicho, las conductas de las diferentes personas son muy diferentes y hay que tomar muy en cuenta de eso, ¿verdad? Pero también hay que tomar muy en cuenta esta otra parte, y es que sí, sí, cometemos errores. Sí, la iglesia es un hospital, pero nos vamos a quedar con la frase, con la excusa de decir, o cometemos errores, o la iglesia es un hospital, porque no encontramos qué responderle a esa persona cuando sabemos que realmente sí está ocurriendo situaciones que no podemos controlar con nuestras manos, vamos a ponerlo así, espiritualmente hablando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar esto. La iglesia es un hospital, ¿verdad? Ok, ¿qué tiene el hospital? ¿Qué hay en el hospital? El hospital tiene sala de emergencia. El hospital es una institución para poder ayudar. Supuestamente se supone que ese enfermo sane en ese lugar, se ayude a que sane, ¿verdad? ¿Qué tiene ese hospital? El hospital tiene médicos, enfermeras, el lobby, pacientes, oficinas, el internista, el cardiólogo, tiene la enfermera que está vigilando por el enfermo, tiene el anestesiólogo cuando se va a hacer operaciones, tiene al que trabaja en rayos X, al que te hace el chequeo del corazón, al cardiólogo, al que te hace el EKG, ¿verdad? Y todo eso está ahí en el hospital. Y está el supervisor, ¿verdad? Y el dueño del hospital que tienen que estar velando, ¿verdad? Por lo que ocurre en ese hospital. ¿Qué pasa, verdad? Como estaba diciendo, ese dueño de ese hospital delega en ese supervisor. Y ese supervisor debe de vigilar que todo marche bien. Si el supervisor no es bueno, va a tener un revolú en su hospital. Y si nos vamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ese líder, sea líder de danza, sea líder de niños, sea líder de jóvenes, o como le llaman ahora, pastor de jóvenes, pastor de niños, sea pastor, sea profeta, sea de lo que esté encargado, misionero, lo que sea, esa persona tiene que estar también pendiente, ¿verdad?, de ese ambiente y de todo lo que ocurra en ese lugar.
Entonces, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, si, si esa es la función de un hospital, ¿cuál es la función de la iglesia en cierto aspecto? Porque no podemos utilizar la frase que somos como un hospital o que todos cometemos errores para simplemente excusar una situación negativa y no trabajar con esa situación negativa que, que ocurre dentro. Porque ahora mismo a un enfermo que se le administra un mal medicamento, ¿qué le puede ocurrir? Todos sabemos lo que le puede ocurrir. Lo mismo, si no se le da buena atención a ese enfermo, ¿qué le va a ocurrir también? No va a sobrevivir. Hemos visto situaciones de gente bien enferma que llega a hospitales y Dios pone su mano y sanan, como los enfermos de cáncer, como las personas que no podían caminar y mientras le dan esa, ¿verdad? Para que caminen, lo ayudan, le dan las terapias, pues caminan, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Lo visualizamos de esta manera, pero no podemos excusar esa actitud con esa frase, porque ahora mismo piensa cómo se mueve ese hospital, como te dije, ¿verdad? Con el enfermo, con la buena administración, con todo trabajando como se supone que trabaje para que ese hospital fluya como debe de fluir. Como muchos saben, hay hospitales que la gente se queja y dice, este hospital no sirve porque tiene esto, aquello y lo otro, no atienden bien a los enfermos, se les muere y ya ustedes saben. Llévalo al plano espiritual. Pero también vamos a ver líderes que no tienen organizada esa iglesia, ¿verdad? Ese ministerio, sea cual sea. Entonces, al no haber organización, es más, muchas veces ni su propia casa está organizada. Y la Biblia nos habla del que quiere obispado, ¿verdad? Tiene que tener su casa en orden. No es que sea a la perfección, porque no estamos exigiendo perfección, pero al menos hay que, ¿verdad? Tener en orden, no tanto la casa física también o la casa de la familia, sino esta casa que está aquí. Porque esta casa tiene que estar en orden, sanada, eh, ¿verdad? Sanada por el Espíritu Santo, limpiada, la mente limpia, la mente sana, para poder sobrellevar todas las cosas que les ocurren. Y sí, hay momentos que, ¿verdad? Se oye decir que hay diferentes caracteres en la iglesia. Y muchas veces la gente dice esto como en cierta excusa de, pues aguanta la presión, quédate ahí porque esa persona, pues sabe los diferentes caracteres de cada persona. Y es cierto, yo sé que hay gente que da un 20, un 30, un 40, un 50, un 60, un 70, pero no es cuestión de aguántate ahí o quédate ahí, o es también, ¿verdad? Que trabajemos en nuestro carácter y también hablemos con las personas, el líder que sea, para que también esta persona eh, reciba la corrección y ponga de su parte para que no siga haciendo esas actitudes. Hablar con las dos personas, tratar de remediar, tratar ¿verdad? De hacer lo que se supone que hagamos para que la cosa se lleve como se supone que se lleve, como dice la palabra del Señor. Muchos dirán, hermana, pero ¿qué usted cree? ¿Qué usted se cree? Que nosotros no nos cansamos.
que hemos luchado con esto, aquello y lo otro. Amén. Yo sé que se cansan. Y yo sé que muchas veces se han sentido mal. Y que tal vez la carga es muy fuerte. Bueno, se sobreentiende que sí, que puede estar cargado. Pero también hay que delegar. Tú dirás, que la gente, bueno, organiza esa casa. Sea el líder de niños, sea el líder de jóvenes. Organízate. Organízate. Porque a veces delegan y básicamente siempre son en las mismas personas. Debemos, ¿verdad? De pedirle a otras personas que nos puedan ayudar. No deleguemos siempre en quizás algún familiar porque pues aquel no quiere. Vamos a trabajar de una manera en que podemos motivar a esa persona a que también salga de ese letardo en que está, con la palabra, con exhortación, por lo que sea. No podemos, ¿verdad? Delegar en el amigo mío porque pues aquel no quiere o en aquel que yo conozco de hace años. No, hay que haber un cambio. Trata de que esas personas se motiven porque por algo están desmotivados. Por algo no tienen deseo de hacer algo. Por algo se sienten tímidos. No los deseches como pues no quieren. Trabaja con ellos. Trabaja con ellos. Y tú dirás, Margarita, pero tú hablas como si tú supieras que yo fui maestra. Y tuve niños de educación especial. Y mis hijos también son niños, son jóvenes adultos especiales. Y lo tengo que decir así. El que tiene un niño especial sabe lo fuerte que es trabajar con un niño especial y luego con un adulto especial. Y más los maestros. Por eso, pídele al Señor fortaleza y sabiduría. Todo liderato tiene que tener una capacitación para poder lidiar con esa situación. Si no hay capacitación, ¿cómo? O sea, hay unas herramientas que el Señor te da, hay unas herramientas que Dios te ha puesto en las manos para que tú bregues. A Moisés le puso una vara en sus manos. ¿Cuál es tu vara? Para que puedas bregar con toda esta situación. A veces, si el pastor se cansa, el miembro también se puede cansar. Si siempre va a ser el mismo. Hay cosas que se ocurren en las dinámicas de las iglesias, en que cuando el líder se organiza y hay un liderato para aquello, un liderato para lo otro, para trabajar en conjunto para poder levantar esa obra. Porque mira este punto, imagínate los maestros. Los maestros con 25 niños ahí, el maestro trabajando, esos que duran 25, 30, 40 años trabajando con niños de diferentes caracteres y con niños de educación especial. Si el maestro no tuviera un ayudante, iba a ser muy difícil para ese maestro. Y muchas veces esos grupos son fuertes, y te lo digo yo, que fui maestra. Y a veces dice, pero yo no, allá en el liderato yo no puedo. Pero si te pones a observar, imagínate, el psiquiatra, el psicólogo, que tiene que trabajar con muchos pacientes que están mal de la mente, con ansiedades, con problemas. Imagínate si se llevaran esos problemas para su casa. Y esas cosas y esos que le cuentan a ellos fuerte, estuvieran más traumatizados que el mismo que está traumatizado. El psicólogo por igual. El presidente de los Estados Unidos que tiene que manejar una nación grande y completa. Él tiene el gabinete, aquello, lo otro, para que le ayude a sobrellevar una nación. Lo mismo un alcalde, lo mismo ¿verdad? Un gobernador. ¿A qué te quiero llevar con todo esto? Es que
no nos excusemos lo que no podemos trabajar echándole culpa allá al problema, pero no trabajando con el problema. Hay una frase que todo el mundo habla por ahí, que se escucha, y yo la he escuchado en inglés. Y yo la tengo por aquí apuntada porque a mí a veces se me quieren olvidar las cositas. Y es esta frase. Es una frase muy conocida, dice, la definición de locura. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y esto es una definición que la utilizan más en inglés que en español, pero yo te la quise traer. O sea, si tú continúas haciendo lo mismo, las mismas actitudes, la misma forma de trabajar, la misma forma de aquello y de lo otro, ¿cómo tú quieres que esa obra camine, que ese ministerio camine, que eso que tú quieres camine, si tú o siempre tienes lo mismo, o siempre haces la misma actividad, o siempre haces el mismo esto, o siempre tienes la misma gente, o siempre tienes el mismo equipo de trabajo, como si no pudiera cambiar? O algo está pasando. O sea, porque se ha visto en muchas ocasiones que son hasta gente que se lleva muy bien con la persona, gente que el líder le da pena. No, no, hermano. Tú te debes primero a Dios. La pena sácala de ti. Porque tú estás diciendo que tú prefieres, que tú amas, que tú estás más pendiente a esto que a Dios. Ser obediente a esto que al Señor, porque tú te le debes al Señor. Tú no hay que poner en primer lugar el primo, el amigo, el cuñado. No, no vas a estar siempre utilizando esas mismas personas, habiendo otros tipos de gente en la cual también puedes confiar y puedes trabajar. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Cómo esperas resultados diferentes? Y muchos dirán, ay Margarita, tú diciendo esas cosas, estarás dejando ya por el... No, no, no. Escúchame bien. Es que esto se ve en todos los lugares. Esto es algo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Y no podemos seguir con esta situación. Hay muchas malas mañas en el pueblo de Dios. Hay gente cargando cosas del pasado y las quiere introducir en el pueblo de Dios y seguir así, sin cambiar. No, tienes que darle un alto y corregir esas cosas. En ti primero, porque tenemos que sanar, y luego en los demás. Paralizar esto, paralizar lo otro. Hacer los cambios referentes, los cambios necesarios para que ocurran cosas diferentes. Otra cosa más que también estaba pensando y estaba analizando. Y es que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Del psiquiatra, que también trabaja con muchas personas, los maestros y todo. Si tú te pones a pensar en estas personas, ¿verdad? Estas personas tienen que coger cada año, cada cierto tiempo, una capacitación para poder trabajar con ese grupo de personas. El maestro coge talleres, el psiquiatra y el psicólogo coge talleres. Y cualquier otra persona que tenga a cargo un grupo coge talleres para poder trabajar con esa persona, ¿verdad? Están talleres de inteligencia emocional, talleres de cómo trabajar con las personas. No es malo coger talleres para poder educarte y poder educar en la iglesia también para que trabaje en diferentes aspectos de la vida cotidiana, para que pueda manejar situaciones. Margarita, tú lo ves tan simple.
es que si tú te pones a ver por ahí y te das cuenta, tú dices, wow, Señor, hay gente eh, bregando desde el punto de vista de sus heridas con otras personas, tratándolas de una manera que no le corresponde tratar. Por eso mucha gente sale bien herida de las iglesias. Por eso mucha gente no quiere volver a las iglesias, porque van hacia el refugio y encuentran la pescozada de frente y lo que le dicen es, acuérdate hermano, la iglesia es un hospital. Acuérdate que somos imperfectos. No podemos quedarnos en la imperfección. Tenemos que cambiar. Todos tenemos que cambiar porque cada uno de nosotros tenemos que estar en crecimiento. No podemos manejar la iglesia en lo mismo. No podemos seguir con las mismas excusas. Tanto de allá como de acá hay excusas. Y sí, hay que dejar esas excusas. Y como hemos escuchado, hay muchos seminarios. Ustedes lo están viendo, seminario de aquí, seminario de aquello, seminario de lo otro. También hay, ¿verdad?, talleres de inteligencia emocional, consejería pastoral y otros talleres que también tienen que ver con niños autistas, niños especiales, jóvenes con adicción. O sea, hay tantas cosas que puedes llevar a tu vida y a la iglesia para instruirla, para ayudarla a crecer y entenderse unos a otros. Es lo que yo pienso. Ustedes me disculpan si lo estoy mal. Y eso es capacitación y ayuda al cuerpo de Cristo y nos ayuda a nosotros. Porque son cosas que Dios permite para que la utilicemos, son herramientas para que las sepamos utilizar. Oremos al Señor por sabiduría. Oremos al Señor para que nos capacite, sí, pero también están esas personas que Dios permite que se preparan para que ayude a que otros también puedan ayudar a otros. Y, ¿verdad? Quería también hablarle un poquito más referente a que la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos llamados a sanar para sanar. Somos un hospital, ¿verdad? Sanar para sanar. Entonces, yo tengo aquí unos textos bíblicos que los voy a leer para, ¿verdad?, para recordarte lo que dice la palabra del Señor. Mateo 9:12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vemos lo que Dios quiere, cómo trabajar. Jesús vino a llamar a los enfermos, a los necesitados, a todo aquel que está herido, a los pecadores y también a aquellos que en un momento dado fueron heridos y no quieren saber de Dios. A eso Dios, ¿verdad?, nos llama. Le quiero leer Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dios nos manda a restaurar con espíritu de mansedumbre. No decía, eso es caso perdido. La tóxica, el tóxico. Sí, hay gente tóxica. Hay gente tóxica. Y esa gente, por esa misma gente también hay que orar. Para que tengan un verdadero encuentro con el Señor y Dios los toque y cambien. No le podemos, tú sabes, desecharlo. Pero es que en la palabra dice que allá Pablo dijo que si que tenemos que tenerlo así de lejito. Espérate un momentito. Aquí te tengo la respuesta. Bueno, entonces escúchate bien esto.
En 2 de Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y si buscamos aquí en la palabra, ¿verdad? Esa palabra habla del deber de trabajar, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Que ellos tenían diferentes tipos de cosas que ellos hacían y trabajo, ¿verdad? Y en el versículo 11 y 15 dice esto: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pero escúchate bien esta parte: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, no está diciendo que es que sácatelo de tu vida, porque aquí te está hablando del trabajar. Y dice que no te juntes con él, que no hagas lo mismo que él está haciendo. Porque si eso significara échalo a un lado, entonces estuviera contradiciendo la palabra en decir: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Nos manda a hablar con él, a amonestarlo, a decirle. Entonces, muchos de estos usan estos textos bíblicos para decir, que Dios nos manda esto, a que no le hablemos, o aquí y allá. No. El Señor no se contradice en su palabra. Ok, entonces vamos a escuchar este otro texto bíblico. 1 Corintios 12, 25 al 26. Escúchalo bien. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, sin envidia, sin pleito, mira, exaltó aquel más que lo otro. Nosotros tenemos que vivir en esa armonía. No igualdad para todo, ¿no? A este le doy lo mejor y a aquel pues dito. No, igualdad para todo. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Los católicos interpretan en esta parte de la Biblia que tú tienes que confesarle al cura tus pecados. Pero en esto realmente está hablando de cuando nuestras ofensas, de lo que cometemos, de las veces que hablamos mal, dijimos algo, que tenemos que confesarlo, tenemos que decirlo. Y así, ¿verdad? Para que seamos sanados. Y después dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pues claro, tienes que orar para que, ¿verdad?, todo esté bajo control del Espíritu Santo. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y verdad, en esta parte la gente en cierta forma interpretan como que sobrellevar los maltratos, la frustración del otro. No. Se trata de que nosotros, ¿verdad?, sepamos trabajar con esa persona. No la podemos dejar así en esa situación, especialmente el líder. Ayúdalo a que se pueda levantar, a que cambie. No, es verdad que no nos podemos meter dentro de las personas, pero la oración puede más, porque dice que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Así que ahí lo dice, y que hay que sobrellevarnos unos a los otros, pero en amor. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:14. Dice:
también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. O sea, paciente para con todo. La gente revienta. Tú sabes, sana a ese, ayúdalo, levántalo, no lo pisotee. En Efesios 4:15, mira lo que dice. Y te lo voy a leer aquí. En Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándose en amor, no es falta de respeto, no en envidia, celos y contienda y llevar chisme y decir, es en amor. Mira que dice aquí, según la actividad propia de cada miembro. También dice, y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ayudan, oye esa palabra, ayudan mutuamente. ¿Verdad? Y por aquí, ¿verdad? Uno se pone a pensar en estas cosas cuando lo colocamos con lo que decimos al principio de que la iglesia es un hospital. Ahí se nota que debe estar ocurriendo algo, que ahí hay un movimiento y que no siempre están haciendo lo mismo o siempre hay algo, hay cambios, hay aquello, hay ayuda. Una iglesia que sana puede sanar, pero si todos están así, mira, hieren a los demás, desde el grande hasta más pequeño. Ok, otro texto bíblico que les quería leer también un poquito sobre liderazgo, rapidito. Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Óyelo bien y piénsalo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. O sea, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Velar. ¿No es lo que es velar? Como supervisor, pendiente. Amén. Éxodo, óyete esto en Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí tú dirás, pero ¿qué tiene que ver ese texto bíblico? Bueno, sí, tiene que ver bastante, porque aquí cogieron gente que iban a gobernar el pueblo. Imagínate, gente que iban a gobernar el pueblo, como había hablado anteriormente, tenían que tener sabiduría de Dios, conocimiento de Dios y saber manejar esa situación. Y yo me acordé, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo esto, del centurión, porque el centurión le dijo a Jesús, di la palabra y será hecho, porque yo soy hombre de autoridad. Y el Señor dijo la palabra y fue hecho, su hija sanó. Cuando tú hablas una palabra de parte del Señor y das esa palabra, será hecho. Margarita, ¿qué tiene que ver eso con lo que tú estás diciendo? Que cuando tú tienes autoridad como líder, sea en la área que sea, lo que tú digas tiene valor y respaldo por Dios. Y tienes autoridad para decir esto sí, esto no. O decir sí, vamos a aprobarlo. No, ahora no lo vamos a aprobarlo. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. No entre medios para que
no hayan desacuerdos o malos entendidos. Amén. Yo he escuchado decir también en algunas ocasiones a ciertos líderes y personas que están en alta posición adentro y hasta fuera de la iglesia, pero la preocupación es en la iglesia. Ese yo no lo busco más. Ese yo lo dejo que de esto y lo otro porque ya yo me cansé de trabajar con esta persona, o pues si se fue, que se fue, o si no, esto y lo otro, o lo que sea. Déjame decirte que como te he leído ahora mismo la palabra, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y tú le dices, ok, Margarita, ¿cómo es eso? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Me estás criticando? ¿No? Tú no puedes desechar una persona porque Dios no las desecha, Dios no desecha a la gente. Que hay gente que hacen daño. Bueno, entrégasela al Señor, ámala, bendícela, pero no lo deseche. Trátalo con amor, sé cordial, no hipócritamente, con amor. Hay gente que trabaja con un amor y un deseo tan grande de trabajar con las personas. Sé que nos hemos sentido que en muchas ocasiones uno se siente herido, cansado de esa persona. Mira, Dios no se cansa de ti. Y tú sí que eres cabeciduro. Nosotros somos cabeciduros y Dios no se cansa de nosotros. Pero es que Dios es perfecto. Bueno, ¿y quién habita dentro de ti? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios Todopoderoso. Tú tal vez no lo puedas hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Pero acuérdate también que nosotros nos vamos desarrollando y perfeccionando día tras día. No nos podemos quedar con lo cabeciduros que somos. No nos podemos quedar de la misma manera. Tenemos que cambiar, tenemos que, ¿verdad? Que se vea ese cambio en actitud y en todo. No podemos seguir con las mismas actitudes. Y bueno, nosotros tenemos que ser agentes de cambio. ¿Cómo somos agentes de cambio? Haciendo la diferencia. ¿Por qué tú crees que mucha gente está cansada de lo mismo, de ver cosas en la iglesia? ¿Por qué tú crees que hay gente que sale en herida? ¿Por qué tú crees que hay gente que se aparta? Porque están cansados de lo mismo, están heridos, están tristes. Y nosotros, ¿verdad? Como pueblo de Dios, nos dice la palabra que tenemos que levantar al caído, ¿verdad? Tenemos que aconsejar a aquel que pensamos que tal vez es cabecidura, que no nos escucha. Pero déjame decirte que ores por él, porque hay uno que sí te escucha, y es el Señor. Y cuando tú oras por esa persona, créeme que Dios obra a tu favor. Créeme que tus oraciones son escuchadas. Nada más. Para que, ¿verdad? Tienes que orar, bendecirlo y orar por ti. Para que Dios te dé inteligencia y sabiduría para trabajar con cabeciduros. Amén. Gloria a Dios. Orar por ti para que Dios te dé fuerza y te ayude. Dios te ha dado muchas herramientas. Dios nos ha dado muchas herramientas para trabajar. Seamos ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Seamos ese hospital que realmente se supone que seamos para sanar, para restaurar, para levantar, para libertar. No para criticar, no para chismear, no para juzgar, no para paralizar al otro, no para mirar mal. Seamos ese hospital, seamos la iglesia ¿verdad? De este tiempo, la iglesia que hagamos la diferencia. Para que entonces la gente puedan venir a los pies de Cristo. Demos testimonio de lo que somos. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que nuestro testimonio hable más que 1000 palabras. No decir, que yo oro mucho, que yo soy así, que yo cambié. No, porque hay gente que se llena la boca, yo cambié, yo era.
Pero ¿y tu testimonio? ¿Está hablando? ¿Cambiaste de verdad o lo dice de la boca para afuera? Seamos agentes de cambio. Seamos y hagamos la diferencia. A nuestras vidas llegará gente en intensivo, con emergencias espirituales, gente herida, dolida, que necesita, ¿verdad? De nosotros, de la oración, del ayuno, porque ¿para qué tienes la oración y el ayuno? Necesita esa palabra que sane, que los liberte, que los ayude, para que entonces ellos también puedan sentir esa bendición de parte del Señor y sentir que pueden cambiar y sentir que por fin algo bueno le está ocurriendo. Nosotros debemos ser ese hospital que muchos necesitan, no para quedarse igual, sino para sanar y crecer. Porque Dios quiere gente sana que pueda ayudar a otros a sanar. Gente sana que pueda ayudar a otros a sanar. Dios te bendiga.